Es necesario tener presente que el alumno debe ser el elemento activo en la clase, pero activo por intervenir en el diálogo y no por su mera presencia. La clase es como un taller y él un trabajador. Eran los últimos años de la década de los 40 del siglo XX. Unos años difíciles por la época que tocaba vivir, la dificultad de los años de la posguerra en España. Pero unos años en los que, sin embargo, sobrevivían los sueños, las ilusiones y el compromiso de personas que habitaban este trozo de Galicia. Don Jesús Pereira impartía enseñanza en la preceptoría San José. Mientras él conjugaba versos con cuentas, sonrisas con sueños, este otro, don Manuel Peleteiro, ayudaba a los estudiantes universitarios en un viejo laboratorio que había en la plaza de Cervantes. Don Manuel vivía la enseñanza en dos vertientes, la del sentimiento y la racional, que era la que lo llevaba a trabajar siempre, con tesón y empeño, por conseguir que su enseñanza fuese siembra de futuro en sus alumnos. Claro que don Manuel no estaba solo en su compromiso. Su mujer, doña Dolores Ramos, era su mejor soporte tanto humano como profesional. Corría el año 1948 y don Jesús daba voz y forma a sus inquietudes en las que los niños eran protagonistas. Nacía la revista Vamos. Ambos hombres sumaron sus caminos y, por iniciativa de los padres de los alumnos, nació la Academia Minerva, que dirigiría desde entonces Manuel Peleteiro y que en 1951 pasaría a ser reconocida como colegio. Un nuevo colegio, pero una misma filosofía en sus cimientos. La formación integral del alumno era la filosofía que ambos, maestro Pereira y profesor Peleteiro, tenían como norte de su actividad docente. Por eso, las clases no se limitaban al aula. Las excursiones, las visitas a lugares de interés cultural, a los espacios naturales, al patrimonio histórico, eran una constante que, desde entonces, marcó la práctica de este colegio. También por aquellos años, y con 7 muchachos, se inauguró lo que sería el primer internado del colegio. A ver, chavales, arriba, que ya son las 7:30. Y allí nos levantábamos, el que más y el que menos, a la primera llamada. Después algunos quedaban así un rato, algo de remelones, 5 minutos, y vea, tú, tal, los conocía ya por nombre, arriba. Y también nos levantábamos todos. Y al final, pues mira, lavarnos, ducharnos y ya preparar, vestirnos y bajar ya al colegio para estudiar y estas cosas, desayunar y estudiar. De don Manuel y doña Dolores siempre le tengo un gran recuerdo, porque es una cosa que todavía los recordarás como personas cariñosas, aunque eran serios, eran cariñosos a la vez. Don Manuel en clase era un hombre recto y agradable a la vez, o sea que no es fácil que coincida una persona recta y a la vez que te dé confianza, no es fácil eso. Y don Manuel sí tenía esa doble faceta, que no es fácil. Tenía detalles, por ejemplo, en clase, a veces lo hablo con antiguos compañeros de ahí, por ejemplo, nos decía, a ver, sino menos antes de un paréntesis, y toda la clase te decía, teníamos que decir, sino menos antes de un paréntesis es un traidor, y toda la clase, es un traidor. Y eso son tonterías que si quieres, pero él, que era un buen docente, sabía en cada momento que eso nunca nos íbamos a olvidar. Aquel compromiso de Manuel Peleteiro con la enseñanza fue siempre compartido con todo el profesorado que participó del proyecto y que hizo de aquel sueño individual un esfuerzo colectivo. La demanda crecía y el colegio, que llevaba 5 años en la calle General Pardiñas, necesitaba ampliar sus instalaciones. En octubre del 57 se trasladó al edificio actual de la calle República Argentina. En 1954 nacía el coro, que sería el germen de lo que en 1957 se constituiría como masa coral. También esta primera mitad de los 50 vio nacer el teatro en las actividades extraescolares. En 1954 tenía lugar la primera representación en el teatro principal. Desde entonces la labor teatral es incesante dentro y fuera del escenario del colegio. Tampoco se descuidaron las artes plásticas. La primera exposición de pintura se celebró en 1955
y de la mano de distintos directores, son numerosas las exposiciones y los premios cosechados por nuestros jóvenes artistas plásticos. Y en materia deportiva, por todos es conocida la trayectoria del Colegio Manuel Peleteiro. Fue desde comienzos de los años 50 que el fútbol y otros deportes comienzan a practicarse y acaparan seguidores. Baloncesto, atletismo, tenis de mesa, ajedrez. Trofeos y trofeos deportivos van llenando las vitrinas, mientras un SEAT 600 gana la gincana organizada en el 73. Judo, voleibol, futbito, ballet, patinaje. Todo ello no impedía celebrar fiestas, festivales, novilladas, picotas. ¿Quién no recuerda con una sonrisa aquellos años 60? Yo fui quizá el alumno que coleccioné mayor número de expulsiones. Me expulsaron unas 7 veces y todas con carácter definitivo. Porque claro, me entretenía demasiado en vivir la vida de una forma muy intensa en vez de estudiar y hacía todas las típicas travesuras. Tantas que llegué a tener incluso una cuenta corriente de bofetadas. En estos años, los alumnos del Peleteiro eran los primeros que experimentaron lo que era una acampada. Recuerdo que 2 de las excursiones primeras que hicimos fue una ni más ni menos que al Pico Sacro, que parecía toda una aventura y que además terminó casi con una tragedia, porque los de siempre, Juan José Moralejo, Miguel Carrero, mi hermano José Luis y yo nos perdimos, con lo cual aquella excursión, que lógicamente podría terminar a las 6 de la tarde, terminó casi a las 11 de la noche, porque hubo que hacer una segunda excursión para buscarnos a los que éramos quizá los alumnos más diversos y más promiscuos de aquel momento. Desde los primeros años de existencia del Minerva, importantes personalidades de la cultura impartieron conferencias en las aulas y en el salón de actos. Es curioso que también mantengo una gran relación con algunos profesores. Yo quisiera recordar ahora, por ejemplo, a don Virgilio Moure, que nos daba clase de latín, que por cierto fue uno de los primeros profesores que me expulsó de clase, porque en los primeros cursos en los que me daba clase de latín, él se iba a casar. Entonces yo, que me enteré que se iba a casar y que sabía que venía del seminario, escribí unos versos en el encerado, que decían algo así como: varón joven, latinista, serio de cabeza a pies, que fue seminarista, se casa dentro de un mes. Lógicamente, al empezar la clase, don Virgilio vio aquellos versos y dijo: esto es de Diego Bernal. Yo me levanté y me dijo: por lo tanto, fuera de clase. Son recuerdos que nos traen a la mente una larga lista de profesores y profesoras que al lado de Manuel Peleteiro seguían dando vida al colegio. Una vida que injustamente a él le faltaba ya. En 1965, Manuel Peleteiro Irago nos abandonaba y su mujer, Dolores Ramos, se hacía cargo de la dirección del colegio. La muerte del profesor Peleteiro dolió a propios y ajenos, pero a pesar del paréntesis que vivió la evolución del colegio, aquel sueño continuó en el norte del quehacer del cuerpo docente. En 1965 se celebra el primer curso monográfico Manuel Peleteiro. También en los 60 se consolidan los Xogos Florais. El Colegio Minerva pasa a llamarse Colegio Manuel Peleteiro, ya en los confines de la década. Estamos hablando de unos años en los que el entrañable señor Varela comenzaba a ser conocido como el conserje que todo lo controla. Los alumnos de primaria llegaban a creer que el conserje Varela era el director del centro. En esta época se amplían las instalaciones del colegio. Un nuevo pabellón con gimnasio, salón de actos, comedor modernizado,
nuevas aulas de primaria compartiendo con el club de prensa La Casa Vieja. Y mientras en el 68 nace la Tuna Minerva. Se construye también el campo de fútbol como germen del complejo deportivo de Montouto. 1, 2, 3 y... El tiempo pasa y llegan los 70, una década en la que se vive ya la celebración del 25 aniversario del colegio. Una década que ve cambiar el material escolar, los instrumentos de trabajo, las siglas que definen el nuevo modelo de enseñanza. La nueva Ley General de Educación entra en vigor. Una década, la de los 70, en la que se institucionalizan las actividades de los sábados. Una década en la que también se consolidan los viajes anuales de más de 100 alumnos a Inglaterra para sus prácticas de inglés. Vivimos los 80. La adaptación a la nueva situación social del país incorpora también a la mujer a las filas del estudiantado del colegio. Pois se introduce unha cantidade, pois 2-3 millóns de pesetas. Evidentemente, cando isto remata... Se incorporan nuevas modas, el diseño de la ropa deportiva. Una ropa esta que será muy vista y subirá, lucida por los campeones, a muchos podiums, porque en todas las disciplinas deportivas el peleteiro sabe jugar y sabe ganar trofeos. Surgieron los cursos de verano de inglés, aunque hoy francés y alemán se disputan el protagonismo en el número de matrículas. Llegamos a 1985 y con él se retoma el certamen literario Minerva, de gran prestigio hoy en Galicia. Desde 1990, los títulos ganadores de todas las convocatorias de este certamen son publicados. Vamos continuó en los 80 informando de toda aquella evolución que, sin embargo, no anula la filosofía de fondo con que aquel amante de la enseñanza bautizara este emblema de la docencia en Compostela. Todo dura menos la vida. Y la de doña Dolores Ramos se acabó en 1988, pasando sus hijos a heredar una dirección cargada de compromisos, cargada de herencias que van más allá del concepto de la enseñanza estrictamente. Pero, sin renunciar a la filosofía de fondo, se hace necesario responder a la evolución de los tiempos. El calendario llegaba a 1992, y con este año la inauguración del Centro Dolores Ramos de Educación Infantil, que continúa siendo el edificio más moderno de los vinculados al colegio. Las instalaciones del pabellón polideportivo de Montouto son parte de las expresiones de profesionalidad conjugada con la fidelidad a una filosofía sembrada en cada poro de la piel de la docencia. Fueron estos 90 unos años que ya conocían el uso y la incorporación al sistema de enseñanza de las nuevas tecnologías. Fueron los 90, una década que continuó sumando premios nacionales de bachillerato y olimpiadas de matemáticas, física y química. Los sueños no son imposibles. Son la suma de utopías, pero son también el resultado de un esfuerzo que comenzó, en este caso, en los confines de los 40 del siglo XX. Continuó su periplo salvando obstáculos y afrontando nuevos retos,
y permanece hoy con nuevos proyectos de futuro en los que el código del lenguaje es otro. Un futuro en el que, como en el pasado, esta palmera seguirá uniendo cada sueño a su tronco, como símbolo inequívoco que permanece inherente a la historia y significado del Colegio Manuel Peleteiro. Un futuro en el que veremos al lado de las instalaciones deportivas de Montouto un gran centro de enseñanza, en el que su arquitectura responda a las necesidades que los tiempos exigen y los servicios docentes cuenten con mayores infraestructuras y medios que serán exponente de vanguardia. Y con el tiempo como motor y testigo, y muchas otras manos al frente del día a día, este Colegio Manuel Peleteiro se consolida protagonizando las páginas del futuro que le resta por vivir. El alumno que observa es el que se fija, el que dirige los sentidos convenientemente hacia cada objeto. El alumno que observa, ve, toca, descubre, oye, difícilmente se equivoca.